Una grabación que la Guardia Civil ha entregado al Supremo implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. La Guardia Civil, la UCO, le intervino a Koldo García una conversación grabada junto al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y a José Luis Ábalos, una conversación en la que los tres hablaban de que varias adjudicatarias de obra pública les deben dinero. Más de 400.000 euros, según los investigadores, que supuestamente debían recibir a cambio del amaño de contratos de carreteras. Información de Miguel Ángel Campos. Campos, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ha sido el detonante de la investigación de esta pieza secreta del caso Koldo en el Supremo. Esa conversación intervenida por la UCO a Koldo García, en la que también participan el propio Ábalos y Santos Cerdán, que fue mantenida con posterioridad a que Ábalos abandonara la cartera de Transportes. En esa conversación grabada, transcrita en el informe remitido por la UCO al Supremo el pasado 5 de junio y que permanece aún bajo secreto, se levantará mañana, se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta 4 constructoras les deben dinero, una cantidad superior a los 400.000 euros, según los investigadores, que supuestamente son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Los detalles y supuestos ilícitos penales detectados con motivo de esta grabación fueron lo que motivó los registros de este martes al domicilio del propio Ábalos, así como a 4 empresas. Campos, Santos Cerdán es diputado, por lo tanto es aforado. Si el juez quiere investigarlo, tendría que pedir el suplicatorio, el permiso al Congreso para poder investigarlo. ¿Lo va a hacer? Bueno, todo apunta a que Leopoldo Puente, el juez instructor de la causa en el Supremo, que ya ha destacado en un auto la solidez de los indicios de la causa, acabará reclamando el suplicatorio al Congreso para investigar al diputado y secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque esta acción, Aimar, no será inmediata. En primer lugar, el juez esperará al resultado de los registros practicados esta semana y probablemente a nuevas declaraciones de los implicados como Ábalos, Koldo o los empresarios bajo sospecha. Miguel Ángel, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. A raíz de conocer esto, la cadena SER está intentando contactar con Santos Cerdán y es imposible. ¿Qué dicen en el PSOE, qué dicen en el gobierno de esta noticia que es muy grave para sus intereses? Hoy mismo estaban defendiendo entusiastamente a Santos Cerdán. Guillermo Lerma, jefe de nacional de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La dirección federal del PSOE guarda silencio por ahora. La SER se ha puesto en contacto con el actual secretario de organización sin éxito. No ha respondido a la llamada. Ni él ni su equipo han querido dar por ahora una versión a esta noticia que estamos contando a esta hora aquí en la cadena SER. Cerdán ha estado hoy en el Congreso de los Diputados en el Pleno, asistido a la sesión de control. Fuentes del Ejecutivo confirmaban que esta mañana ha compartido unos minutos con el presidente en la sala de gobierno del Parlamento, como hace cada semana, cada sesión de control. La última vez que hemos escuchado, de hecho, a Cerdán ha sido también hoy mismo en los pasillos de la Cámara a preguntas de la prensa sobre si temía que la investigación, que los registros que ayer se llevaron a cabo por parte de la UCO le salpicasen. Santos Cerdán ha dicho que no temía nada. Yo no tengo ningún miedo. No tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. El gobierno lleva días defendiendo a Santos Cerdán de manera explícita, lo ha hecho incluso hoy la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a preguntas también de los periodistas. ¿Confianza en Santos Cerdán? ¿Confianza en Santos Cerdán? Toda. La pregunta se ha repetido a cada uno de los dirigentes del PSOE y de los ministros que se han puesto a tiro hoy en la Cámara, también al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que pedía prudencia. Absoluto respeto, dejemos trabajar a jueces, a fiscales en esa instrucción y estaremos a lo que vaya sucediendo en esa instrucción. Desde luego, máximo respeto al trabajo que están llevando a cabo, en este caso la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y también la Fiscalía Anticorrupción. La SER, Aimar, se ha puesto en contacto también con José Luis Ábalos, que niega haber cobrado en ningún momento comisiones o mordidas de empresas y dice que no se reconoce, que no sabe que exista ninguna grabación como la que estamos contando en este momento en la cadena SER. Lerma, gracias. Hasta luego. Inma Carretero, jefa de Nacional del diario El País, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía, ¿cómo estás, Morillo? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Enric Juliana, adjunto al director de La Vanguardia. Enric, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es la noticia, una grabación que la Guardia Civil ha entregado al Supremo
implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Y tengo una primera reacción del Partido Socialista, ¿verdad, Guillermo? Sí, una primera información, unas fuentes del PSOE que podemos leer en este momento. Dice el PSOE que ante lo que parece ser un adelanto del informe de la UCO, que lleva siendo citado y filtrado desde hace meses por algunos medios de comunicación, el partido hace algunas consideraciones. El conocimiento, una vez más, por la vía de la filtración de actuaciones policiales se ha convertido en una cuestión endémica de nuestro país que solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados. El PSOE, por tanto, denuncia indefensión, juicios mediáticos y denuncia la filtración. Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, dice el PSOE, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello, dicen fuentes del PSOE. Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona. Así que la noticia hasta ahora, Aimar, es esa también. El PSOE desmiente que Santos Cerdán haya participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello. Dice el PSOE que denuncia la indefensión, los juicios mediáticos que provocan filtraciones, según el Partido Socialista. Por lo tanto, Inma, el PSOE sigue defendiendo a Santos Cerdán a pesar de esa grabación de la que les estamos dando noticia esta noche, una grabación de una conversación a tres entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, en la que hablaban de del dinero que les debían supuestamente esas empresas adjudicatarias. Una grabación que la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo. Sí, el PSOE no se mueve de ahí, no lo ha hecho desde que empezaron los rumores sobre esa información que estaría manejando la UCO, y no lo han hecho esta mañana con claridad en el Congreso, después de que se hubiera conocido que la UCO había ido a hacer un registro en una de las empresas en Pamplona que participaron en la UTE, en una de las adjudicaciones a las que supuestamente estaba vinculada la intervención del secretario de organización del PSOE. Esta mañana en el Congreso ha habido cierre de filas. En conversaciones en los pasillos nos han dicho que el presidente del Gobierno no duda en ningún momento de la honestidad de Santos Cerdán, y él ha insistido y ha repetido muchísimas veces que no ha cobrado ninguna comisión, que sí que se ha interesado por distintas obras públicas, por su trabajo, por su condición de diputado por Navarra y por su condición de responsable orgánico del Partido Socialista, el partido del Gobierno, y que se ha interesado por obras, pero que no se ha beneficiado ni ha cobrado comisión alguna. La grabación cambia totalmente el escenario en el caso de que esa grabación pruebe con claridad que Santos Cerdán ha recibido algún tipo de comisión ilegal por una obra pública. El golpe es durísimo. Estamos hablando del número 3 del Partido Socialista, secretario de organización, pero en el caso de que tenga alguna responsabilidad o vinculación o que sea imputado, estamos hablando de que es el segundo secretario de organización del Partido Socialista que sería imputado, pero en este caso siendo responsable, estando en el cargo y con el aval y la protección del presidente del Gobierno. Pero como decimos, Ferraz no se mueve y tiene muy claro, dicen, que Cerdán no ha hecho nada ilegal y que no ha intervenido para beneficiarse en la adjudicación de obras, que ha podido intervenir para interesarse en cómo se están desarrollando los proyectos, en cómo evolucionan, pero no en la adjudicación de un contrato a una obra, a una empresa concreta. Morillo. Bueno, pues es verdad que llevábamos mucho tiempo con el informe fantasma de la UCO, que varios medios han apuntado a él sin que ni siquiera, al parecer, estuviera todavía construido. Pero es verdad que hoy hay un detonante y un hecho absolutamente diferente, y es esta información que cuenta la SER de una grabación donde hay una conversación a tres de Ábalos, Koldo y Santos, y donde los tres al parecer hablan de que las constructoras deben 400.000 euros. Las fuentes del PSOE que ha leído Lerma efectivamente cierran filas absolutamente, cierran filas sin ninguna duda. Jamás, dicen, ha cobrado ninguna comisión, pero claro, una grabación lo puede cambiar todo. Yo no sé, sinceramente no sé qué pensar. Hay
Hay mucha información sobre los registros que ayer se efectuaron en varias provincias, entre ellas una provincia andaluza, Granada. Parece que estaban vinculados exactamente con estos audios, y después hay un dato que creo que es clave y que no conocemos, es si ha habido o no incremento patrimonial en los bienes y en las cuentas del señor Santos Cerdán. No lo sabemos porque él es aforado y no dice nada, al parecer, el informe de la UCO sobre esto, y no se le ha podido investigar efectivamente porque es aforado. Coincido totalmente con Inma en que si se desvelara o si se demostrara la presunta implicación de Santos Cerdán, en la trama de mordidas y sobornos de Koldo y Ábalos, sería un golpe de muerte, porque no es una persona cualquiera y porque demostraría que la presunta corrupción ha estado imbricada dentro del núcleo duro del Partido Socialista y en lo más alto del gobierno desde hace mucho tiempo. Y además esta conversación se produce después de que Ábalos saliera del ministerio. No sé, eso es algo que me genera muchas dudas. ¿Por qué el señor Santos Cerdán habla con Ábalos y con Koldo sobre obras cuando ya este señor no es ministro? No lo sé, sinceramente. Después de todo, me puede la ingenuidad de que durante mucho tiempo, tanto preguntar al PSOE, tanto negar que hubiera nada, esta grabación rompe el relato de una forma brutal. Juliana. Habrá que escuchar la grabación. Digo, yo particularmente no tengo telepatía. Quiero decir que cuando escuchemos la grabación podremos empezar a tener una opinión fundada sobre lo que puede haber ocurrido. Evidentemente la existencia misma de la grabación es una noticia relevante y ahí está la apertura de la serie esta noche. Pero, insisto, hay que ver exactamente qué es lo que dice esa grabación y después las investigaciones que se puedan llevar a cabo. Ahora bien, se produce una novedad importante en sí misma ya en el cuadro político que creo que puede estimular la presentación de la moción de censura, que a mi modo de ver, lo vengo diciendo desde hace unos días, es la pieza que falta en este cuadro de excitación política que hay en España. Es decir, el calibre de las acusaciones, el nerviosismo imperante, la secuencia de los hechos. Si examinamos esta semana, es una semana de secuencia muy intensa. Yo creo que solo puede resolverse en términos políticos con la presentación de una moción de censura, que puede salir o no salir, pero que obligaría a efectuar el debate allí donde hay que efectuarlo, que es en el Parlamento. Inma, es que el apoyo del núcleo duro del gobierno y del PSOE ha sido muy explícito. Sí. Santos Cerdán, quiere decir, muy seguros tenían que estar ellos de su inocencia como para el apoyo cerrado que han hecho hasta hoy mismo. Sí, y además cuando hemos hablado, porque el tema de Cerdán es un asunto que está en las conversaciones y en los periódicos, y todo el mundo se ha echado a hablar de este informe de la UCO sin tenerlo, y cuando hemos hablado de este asunto con algunos miembros del gobierno o del Partido Socialista, siempre nos han dicho que por supuesto no conocían el trabajo que está haciendo la UCO y el contenido de lo que tenían, pero que dependiendo de cómo se produce una conversación en un WhatsApp o algo que esté incorporado al informe pero que no sea lo suficientemente claro, puede existir un riesgo de que un juez termine imputando. O sea que la sensación que tenían algunos socialistas es que si hay una conversación que no es del todo clara, que se presta a la ambigüedad en el contexto en el que estamos, podía tener consecuencias. Tenemos que tener en cuenta que es una persona aforada y que tendría que pedírsele un suplicatorio para poder producirse la imputación. Es decir, el hecho, yo creo que cuando el PSOE hace el cierre de filas y dice que no hay nada, en este momento con los titulares que estamos dando, es porque confían en que el contenido de la grabación
no sea lo suficientemente explícito como para comprometer a Santos Cerdán, y confían en que sea una cuestión que se pueda malinterpretar o que pueda dar lugar a pensar que ha cobrado la comisión, pero que eso no sea concluyente, porque si no, no tiene sentido. Es decir, las explicaciones del Partido Socialista no las decide Santos Cerdán, las decide Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que si tuviera en este momento certeza de que su número 3 en el partido está cobrando comisiones ilegales, no me cabe ninguna duda de que el mensaje que habrían enviado sería que el Partido Socialista comunica la salida de sus filas y del grupo parlamentario de su secretario de organización. Por eso creo que tenemos que esperar a ver en qué términos se produce esa conversación, en esa grabación, para saber hasta qué punto se puede concluir de ahí que hay una implicación directa y que es concluyente la grabación para poder determinar que se ha producido un cobro de comisiones, porque conociendo cómo se ha desarrollado los procedimientos del Partido Socialista con temas que puedan comprometer a Sánchez, no me encaja que el PSOE esté a esta hora con estos titulares y con la información que estamos dando, protegiéndolo como lo está protegiendo. Es verdad que la rotundidad del comunicado es que no deja verás que todos sabemos redactar haciendo un cierre de filas pero sin pillarse los dedos. Y es verdad que la rotundidad de las fuentes del PSOE asegurando que jamás Santos Cerdán ha cobrado ningún tipo de comisión ni ha influido en la adjudicación de ninguna obra pública, no deja lugar a duda de que hay plena confianza del secretario general del PSOE, presidente del Gobierno, y de todo su entorno más próximo en la honestidad de su secretario de organización. Eso sí que no me cabe duda, porque en un escenario judicial tan complicado, en un momento donde la presión mediática crece y donde el PP pues aprieta a la oposición, está haciendo daño y desestabilizando al Gobierno desde hace 2 o 3 semanas, yo creo que mucho más que antes. Pillarse los dedos de esta manera sin mostrar ninguna duda, yo no sé si habrán oído la grabación o si no, yo no sé exactamente qué información tendrán. Sí sé que la confianza en el secretario de organización en estos momentos es absoluta. Y que Pedro Sánchez no se haya caracterizado por hacer prisioneros. Quiero decir que cada vez que en su trayectoria ha habido un peón que ha podido perjudicarle, no ha sido precisamente un líder dubitativo, ¿no? Ha sido bastante implacable. Entonces, por eso me extraña que tengan, para empezar, que si la grabación es concluyente, la tengan. Y para continuar, que creo que las explicaciones que le habrá dado Cerdán convencen al líder socialista. Lerma, a esta hora de la noche, la SER sigue sin poder localizar a Santos Cerdán. Sí, Santos Cerdán no responde a las llamadas de la cadena SER. Hemos podido hablar con su equipo, Aimar, que lo que nos reiteran es que él está trasladando lo que recoge ese comunicado del Partido Socialista, que no ha cobrado ninguna comisión en su vida y que lo que está denunciando al PSOE es esa indefensión porque dicen no conocen la literalidad del contenido de ese informe que ha elaborado la UCO y que está en este momento en manos del juez. Escuchábamos antes, Aimar, las declaraciones de esta misma mañana de Santos Cerdán en los pasillos del Congreso. Es, si no me equivoco, la segunda vez que escuchamos a Santos Cerdán referirse a este asunto. La primera vez fue a finales del mes de mayo a raíz de una información del Confidencial que ya apuntaba la existencia de un informe que situaba a Santos Cerdán como parte de esa presunta trama de Koldo y de Ábalos. En ese momento Santos Cerdán también dio unas declaraciones, lo hizo en el patio del Congreso de los Diputados, para añadir algún matiz. Reconocía Santos Cerdán que él se había interesado como diputado por Navarra por algunas obras públicas, pero negaba que hubiese nada ilegal en esas preguntas. Lo escuchamos. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados.
os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso fue, Aimar, lo único que dijo Santos Cerdán, que no quiso contestar a las preguntas de la prensa, no lo ha hecho tampoco durante esta semana, salvo algún canutazo improvisado en los pasillos del Congreso, alguna declaración al aire mientras salía del hemiciclo. Santos Cerdán por ahora y durante este tiempo no ha querido entrar en este asunto porque tanto él como su equipo consideraban que eso era dar dimensión a unas informaciones que, como estamos viendo esta noche, siguen considerando falsas. Fernando Garea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu análisis, Garea? Pues mira, primero me sumo a la prudencia de esperar, por supuesto, a conocer el informe y, por tanto, hablarlo todo incondicional. Ahora bien, yo creo que podemos concluir que si todo eso se confirmara, yo creo que Pedro Sánchez no puede soportar un segundo responsable de organización implicado en un caso de corrupción. Yo creo que sería demoledor si eso finalmente se confirmara. Si el informe dijera eso, yo creo que quedaría en una situación imposible. De hecho, lo que se estaba transmitiendo precisamente en el partido y en el gobierno estos días es que el dique de contención era hasta llegar a Santos Cerdán. Si se supera esa barrera, yo creo que sería insostenible. Esta mañana, lo explicaba antes Inma, estábamos codo con codo en el Congreso, Inma, sí, Guillermo y yo, precisamente, escuchando a muy altos dirigentes del PSOE cómo le respaldaban sin ninguna duda. Es más, ayer por la tarde hubo una reunión en Moncloa en la que estaba Pedro Sánchez y en la que se analizaron las posibilidades, lo que se suponía que había, y la orden que salió de allí es respaldar a Santos Cerdán, también al fiscal general del Estado, pero a Santos Cerdán, y lo que transmitían como consecuencia de esa reunión era que creían que no había nada contra el secretario de organización, que quizás sí que podía haber algún mensaje en el que preguntara por la marcha de determinadas obras, pero no sobre la adjudicación, y además se fijaban en varias obras, creo que son varios túneles en Navarra o algo parecido, que son adjudicaciones de la administración foral y no del Estado. E incluso lo que decían del análisis es que tenían dudas incluso que el propio Ábalos hubiera cobrado comisiones como consecuencia de las obras públicas. Evidentemente, con esto que está contando la SER, si es así, toda esa barrera, esa estrategia y esa suposición y esa transmisión de posición se viene abajo, y se viene abajo también gran parte del discurso del gobierno. Es decir, el discurso del gobierno es que hay una especie de complot judicial de la Guardia Civil, etcétera, para ir contra el gobierno y acabar con el gobierno. Si hubiera pruebas tan demoledoras como para demostrar eso, también se vendría abajo todo ese discurso. Y sí, insisto, todo incondicional por lo que sabemos hasta ahora. Garea, gracias. A ti, Aimar, y abrazo a todos los que estáis allí. Adiós. Un beso. Carretero. Sí, lo que nos dicen personas del Partido Socialista que están en contacto con Santos en este momento es que no da crédito. Eso es lo que él está trasladando ahora a su entorno, que no da crédito y que no ha participado en una conversación en la que se hable de que tiene una deuda por una supuesta comisión. Es decir, y luego otros dirigentes, lo que dicen que durante todo este tiempo se ha estado hablando de un informe de la UCO que no han visto y que siguen sin verlo. Sin duda, lo importante aquí es que salga el informe, que sepamos los términos en los que se produce esa conversación, y efectivamente a partir de ahí habrá un punto de inflexión. Creo que la gestión que se ha hecho por parte del Partido Socialista de este asunto, desde el punto de vista de la comunicación, no ha sido la mejor. Se han dejado, negar absolutamente la implicación, pero con explicaciones muy escuetas. Cuando Santos Cerdán se ha parado a hacer declaraciones a los medios, ha sido con monosílabos, y se han dejado correr ríos de tinta sobre este asunto. Yo creo que hoy estamos ya con un dato concreto y con una información concreta que requiere explicaciones, y que mañana por la mañana tengamos o no tengamos el contenido del informe, pues requiere una comparecencia y explicar qué está ocurriendo y aclarar
todo esto porque, insisto, estamos hablando de una persona de la absoluta confianza del presidente del gobierno, una persona que está a su lado desde el primer día. Santos Cerdán llevó los avales de Sánchez a la sede socialista de Ferraz para que se presentara a las primarias, ha estado en la estructura del partido todos estos años, ha sido el muñidor junto con otros dirigentes, pero tuvo una relevancia fundamental en la negociación de la moción de censura. Siempre se ha hablado mucho de Ábalos, pero Santos Cerdán fue un interlocutor muy importante en esos días con el PNV. Es una persona de las entrañas del PSOE de Pedro Sánchez. Entonces, una implicación tiene consecuencias letales para el partido y para el gobierno. Y por eso creo que es tan importante que se aclare esto cuanto antes, porque digo, no es cualquiera. Y no es Ábalos cuando estaba ya fuera de la estructura del gobierno, del partido, y como un diputado raso. No. Es el secretario de organización del Partido Socialista, mano derecha, y se me ha olvidado un dato importante, porque me he ido al pasado, pero muy importante en la negociación de la investidura de Sánchez en esta legislatura, porque es el interlocutor preferente de Junts y de Carles Puigdemont para mantener esa relación que es muy importante, esos 7 votos para el gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados. A esta hora de la noche, Guillermo Lerma, el PSOE sigue cerrando filas con Santos Cerdán y niega que haya participado en ningún supuesto cobro de comisiones. Sí, porque eso es lo que está trasladando él al partido en este momento, que no ha cobrado una comisión en su vida y ha pedido que no se vaya más allá en las valoraciones, porque además están denunciando esa indefensión. Así que lo que está pasando en el PSOE a esta hora, Aimar, es que nadie va más allá de lo que dice el comunicado, lo que dicen las fuentes que ha trasladado Ferraz, que no ha cobrado nada y que estas informaciones lo que están es a la espera de que se confirme exactamente, es en lo que insisten todas las fuentes del PSOE que estamos consultando. Quieren saber la literalidad de esa conversación. Dicen que ya llevan semanas escuchando interpretaciones y que por lo tanto quieren saber los términos en los que se produce esa conversación. Lo que ocurre, Aimar, es que lo que estamos contando aquí en la SER es que el juez, la UCO, tiene una conversación en la que participan Koldo, Ábalos y Santos, y en esa conversación se habla de que hay 4 empresas que les deben dinero, entre 400 y 500.000 euros. Santos Cerdán está presente en esa conversación. Lo que pide el PSOE es saber exactamente en qué términos se produce esa conversación y qué es exactamente lo que dice el actual secretario de organización. Guillermo, seguimos hablando esta noche. Gracias. Hasta luego. Hora 25. ¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Este 26 de junio a las 11:30, en la Agencia Place en Valencia, BBVA y 5 días te invitan a reconocer a las entidades sociales ganadoras de la 7ª convocatoria solidaria BBVA Futuro 2025, con la participación especial de la psicóloga Laura Rojas Marcos. Proyectos que transforman vidas. Regístrate y únete al cambio. Así suena lo más in de Bosch. Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado. Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir? Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios. ¿Hay algo mejor que ser una maleta e irte de crucero? Sí, poder disfrutar como mis dueños. Viaja con Costa Cruceros y B-Travel, porque este verano tienes el todo incluido con las bebidas gratis desde solo 799 euros. Además, transporte al puerto gratis en el Mediterráneo Occidental y balcones a precio de exterior en las islas griegas. B-Travel, viájate la vida. Se agotan los recursos, se deterioran los hábitats, se acaban las excusas. Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, actúa por la sostenibilidad del planeta. Desde el Pacto Mundial de la ONU España, te proponemos 60 acciones para hacerlo.
Descárgatelas en pactomundial.org, con la colaboración de Prisa y Cadena SER. Así suena lo más in de Bosch. Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble. Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje. Mami, sin ruedines. ¡Qué bien! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mafre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Hora 25. Aimar Bretos. Hay una cicatriz política, física, en el sur de España que está a punto de ser historia, que es la verja de Gibraltar. Hay acuerdo por fin que va a permitir la demolición de la verja y una convivencia legal, plena, ordenada. 15.000 trabajadores españoles van a notar en primerísima persona cómo les cambia la vida claramente a mejor con este acuerdo que se ha llegado hoy entre España, Reino Unido, la Comisión Europea sobre Gibraltar. 5 años después del Brexit, se eliminan los controles de personas y mercancías en la frontera y los controles en el puerto y aeropuerto van a estar a cargo de la policía española y la policía gibraltareña. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Vamos con las claves de ese acuerdo al que se ha llegado hoy allí en Bruselas. El primero lo decías, por lo icónico de la imagen y por la importancia que va a tener para los trabajadores españoles que cruzan cada día Gibraltar. El acuerdo político elimina la verja y permite la libre circulación de personas y mercancías entre el campo de Gibraltar, entre España y el Peñón. La frontera se traslada al puerto y al aeropuerto y allí agentes españoles van a ser los que realicen el control de Schengen completo, mientras que los agentes gibraltareños seguirán realizando los controles que estaban realizando hasta ahora. Esto es un modelo dual, un doble control fronterizo, algo que no es nuevo, que ya se aplica en Eurostar, en la estación londinense desde donde sale el tren que cruza el Canal de la Mancha, donde hay un control de agentes británicos y otro de los agentes franceses. El acuerdo garantiza la integridad del espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera. Has been to secure the region's long-term prosperity while preserving the integrity of the Schengen area. Y dará prosperidad a largo plazo a toda la región, decía esta tarde el comisario de Comercio Maroš Šefčovič, que ha sido el encargado de pilotar estas conversaciones desde Bruselas, porque el acuerdo político, que ahora tiene que convertirse en un texto jurídico, un texto que va a tener naturaleza de tratado y que por tanto tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo, por el Consejo y también por el Parlamento Británico, sienta las bases también de un acuerdo aduanero. Busca avanzar hacia una convergencia fiscal que garantice una competencia justa, armonizar normas para no crear desigualdad. El texto habla de trabajar hacia una igualdad de condiciones en materia de trabajo y de derechos de los trabajadores transfronterizos. Se buscan, en definitiva, garantizar la prosperidad futura de toda la región, ya sin barreras físicas y con la libre circulación de personas y mercancías. Y allí en la región, en la comarca del Campo de Gibraltar, en concreto en la línea, se está celebrando con euforia el acuerdo esta noche. Rubén García, muy buenas. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, aquí sigo, frente a la verja hay euforia y hay alivio, porque no eran pocos los que pensaban ya que este día no iba a llegar nunca. Un acuerdo que da certidumbre, que da estabilidad a la zona y que protege lo más importante, el tránsito por la verja. Sobre eso ha puesto el acento el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso. Se trata de acabar con el último muro que existe en Europa y por tanto de que haya un mayor clima de comunicación, aún más del que ya existe entre los más de 300.000 campos gibraltareños y vecinos de la ciudad de Gibraltar, que conformamos esa nueva zona de prosperidad compartida. También hay reacciones aquí en la zona que, eso sí, generan más dudas. Es el caso del alcalde de Algeciras, del también senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, quien hoy demandaba más información acerca de ese acuerdo. Queremos que se trabaje para que no haya errores que nos puedan perjudicar el día de mañana. Que no nos arrepintamos. Que no haya habido cesiones exageradas como pasó en las negociaciones con Cataluña, con el País Vasco. Bueno, la suya ha sido la única nota discordante en una jornada histórica, especialmente aquí, en la línea de la Concepción, que lleva conviviendo 155 años con una frontera cuya barrera física, Aimar, va a ser derribada después de este histórico acuerdo.
Hace una hora hemos hablado en Hora 25 con el alcalde Juan Franco. Nos reconocía esa sensación de estar viviendo un día para la historia. Por lo pronto hay 15.000 personas que trabajan en Gibraltar, de las cuales 11.000 residen en la línea, me refiero a no residentes en Gibraltar, y estas personas pues van a poder ir a su trabajo pues sin tener que pasar un control fronterizo, es decir, como si fueran andando o en patinete, bicicleta, coche, a cualquier otro punto de nuestra ciudad, ¿no? También aproximadamente de media un 30% de la facturación que tiene una empresa de la ciudad es con clientes gibraltareños. También estos clientes van a poder venir aquí pues con mayor fluidez, y espero que todo esto sirva para que la economía se reactive. También, por lo que hemos leído, el aeropuerto pues va a poder contar con vuelos interiores de Unión Europea, y es como si nos acabaran de construir un aeropuerto, pues bueno, ahora mismo lo estamos viendo. O sea, hay muchas cosas buenas. Pero ojo, nos decía también, hay alguna cosa mala. Si quitan la frontera y en un pueblo el suelo está a 5.000 euros el metro cuadrado y en el de al lado 1.000 euros el metro cuadrado, ¿qué va a pasar? Que el precio de la vivienda se va a disparar, por ejemplo. O sea, usted teme que lleguen más habitantes a la línea y eso desemboque en problemas de vivienda. Sí, bueno, ya lo tenemos de hecho. Bueno, de hecho también te comento, acabamos de aprobar un plan de ordenación urbana. Como te digo que acabamos, es que estamos esperando la publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, y claro, el plan contaba con que aquí había una frontera y ahora no va a haberla. Aquí estamos hablando de que puede haber unos 20.000 metros cuadrados, que a ver qué hacemos con ellos. En fin, muchas cuestiones que no todas, ni mucho menos, tienen por qué ser negativas, pero sí que hay que hilar fino para que no se acaben convirtiendo en problemas de difícil solución. Miguel Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, usted es de la línea, desde hace 40 años trabaja en Gibraltar en un almacén de suministros. Para que nos hagamos una idea, el resto de españoles, ¿qué controles tienen que pasar ustedes cada día, cuando entran y cuando salen? Bueno, pues la salida de España a Gibraltar, tenemos que pasar por el puesto transfronterizo de la Policía Nacional, y después pasamos por el gibraltareño. ¿Y ahí qué documentos tienen qué documentos tienen que enseñar para entrar? Lo único que nos piden para entrar es el DNI. Vale. En ambos casos, ¿eh? Uh-huh. Y a la salida es más complicada que a la entrada, ¿no? No, la salida también nos pide solamente el DNI a los españoles. Uh-huh. Pero es más complicada porque se forman más colas, porque a la hora de la salida hay más gente a la salida. También la salida de España es muy estrecha, entonces eso favorece de que haya más colas. Si hubiesen abierto un poco más la salida, pues iría la cosa más rápida. Al salir, o sea, al volver de trabajar, digamos, de Gibraltar a la línea, ahí les registran para ver si llevan tabaco, alcohol. Sí, o sea, pasamos por lo que es la Policía Nacional y después pasamos por el control de la Guardia Civil por si llevamos algún tipo de mercancía o una cantidad que esté prohibida pasar. Y ahora todo eso va a cambiar, claro. Sí, por lo que he estado leyendo y me han comentado compañeros y demás, pues aparentemente eso dice que van a cambiar. Lógicamente llevará un proceso de cambio y ya iremos viendo. Iremos viendo y lo iremos contando. Miguel, mil gracias. ¿No le importa que comente una cosita? Por favor. Bueno, es que me parece muy bien que desaparezca la verja, que podamos entrar y salir todo el mundo perfecto, pero también deberían de haber explicado un poco en qué condiciones van a quedar la sanidad con nosotros, las pensiones, en fin. Nos parece bien, perfecto, de que tengamos un libre tránsito y demás, pero también nos gustaría de que nos comentara en qué si laboralmente, a la hora de cobrar la pensión y a sanidad y demás, pues que no sean menos, no tengamos que hacer tanto papeleo, o simplemente ya por ese tipo de cosas vayamos al médico simplemente con la cartilla, y si no tenemos que tributar tanto en Gibraltar como en España. Ahora mismo estamos tributando en los dos lados. Obligatoriamente se nos obliga, España, Hacienda nos dice, no, es que como tú trabajas fuera tienes que tributar. Cuando nosotros muchas veces el sueldo nuestro es menor que cualquier trabajador español
en territorio español. Pues ahí queda esa reclamación y si tenemos respuesta se la contamos. Miguel, mil gracias. Nada, cualquier cosa ya sabéis, tenéis mi número de teléfono. Un abrazo. Hora 25. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25. Y en Instagram, Hora 25 Ser. Tu afición no termina cuando acaba el partido. Pues claro. 1 milímetro que estás adelantado es fuera de juego. Quien no quiere ver es imposible ver nada. La pasión nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del creador de Conan, Robert Howard. Creó muchísimos estereotipos de héroes y de heroínas. Conan es el más famoso. Pero claro, la vida de Robert Howard es muy interesante analizarla para entender por qué hacía a estos personajes tan fortachones. Y los hacía tan fortachones porque era muy débil físicamente, muy enfermizo, que solo se dedicaba a leer, que prácticamente no se relacionaba con nadie, que le daban collejas por todos los sitios. Entonces él empezó a coger una especie de trauma, que es lógico, ¿no? Y empezar a idear ya en su mente más juvenil, pues este tipo de personajes. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia, con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena. John Hurt estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. Cadena SER. El poder de la conversación. Hora 25. Aimar Bretos. Mientras aquí en España hay un sentimiento, lo estamos escuchando, bastante transversal, de celebración, de alivio con el acuerdo con Reino Unido para ponerle ya por fin una solución a esto de Gibraltar. En Reino Unido la euforia no es la misma. Allí los más ultras están acusando a su propio gobierno poco más o menos de capitular ante España. De hecho, el partido de Farage está hablando de rendiciones. Lucas Font, corresponsal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el acuerdo ha provocado ya las primeras críticas de los defensores del Brexit, entre ellos el número 2 del Partido Populista Reform UK, Richard Tice, o la exministra del Interior, Suella Braverman, quienes han acusado al gobierno laborista de claudicar ante la Unión Europea. Unas críticas que ha rechazado el propio Ejecutivo, que ha acusado a los anteriores gobiernos conservadores de poner en riesgo la economía y la forma de vida de los gibraltareños, y ha remarcado que el pacto pone fin a años de incertidumbre marcados por el Brexit. Los laboristas aseguran que el pacto será beneficioso por 3 motivos principales: porque mantiene la soberanía británica sobre el peñón, garantiza la autonomía militar en sus bases naval y aérea, y evita lo que considera hubiera sido una ruina económica en caso de no haber cerrado el pacto, algo que ha destacado el ministro de Exteriores, David Lammy. Now we have a forward momentum.
Decía Lamy que este es un impulso para garantizar la soberanía y la prosperidad de la gente de Gibraltar y que el acuerdo se basa en la nueva relación que el gobierno laborista ha establecido con la Unión Europea e inicia una nueva era en las relaciones con España. Sobre esta nueva relación bilateral con España han hablado el primer ministro Keir Starmer y el presidente Pedro Sánchez en una llamada telefónica poco después de cerrar un acuerdo que han calificado de histórico. Lucas, gracias, buenas noches. Hasta luego. Morillo, relevancia de este acuerdo, pónnoslo en contexto. Bueno, pues toda la relevancia del mundo. O sea, es un acuerdo importantísimo. Es un acuerdo largamente soñado por el campo de Gibraltar. Yo creo que a veces se nos olvida la anomalía de una colonia británica en suelo español. O sea, es una cosa que tenemos asumida porque desde que Franco cerró la verja en el 69, bueno, pues es una cosa que ha estado ahí, pero o sea, es absolutamente anómalo en ningún territorio que no sea este, ¿no? Lo que ha aguantado el campo de Gibraltar todo este tiempo, la depresión a la que ha estado condenado el campo de Gibraltar por este trozo de tierra con una verja cerrada, abierta en más o menos medida según las relaciones bilaterales entre los dos países. O sea, que esto se derribe y que por fin haya un fluido, un tránsito fluido de todo sin verja. O sea, yo creo que Juan Franco, el alcalde de la línea, lo ha relatado estupendamente, ¿no? Es verdad que el sueño se cumple, pero que ahora mismo hay también muchos desafíos, muchos retos y un poco de vértigo, ¿no? Vértigo porque es verdad que hay grandes oportunidades. El hecho de que los 11.000 trabajadores de la línea puedan entrar y salir cada día sin tener que pasar por un control fronterizo es muy positivo. Que el aeropuerto que tiene Gibraltar se vaya a incorporar a la zona es un pelotazo para la zona. O sea, claro, hay cosas importantísimas, pero hay también riesgos. El riesgo fiscal a mí me parece el más importante. Gibraltar es un paraíso fiscal, lo podemos decir de una manera u otra, pero tiene unas condiciones fiscales que, claro, la empresa que decida abrir a un lado u otro tiene que tener condiciones de un estatuto fiscal especial en el campo de Gibraltar, que es algo que defiende el alcalde de la línea, que ha defendido el consejero de la presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, que conoce perfectamente el territorio abiertamente y que es una demanda que ha hecho suya el gobierno andaluz y que es una demanda que se debería tener en cuenta por parte del gobierno, un trato fiscal diferente a esa zona para que pueda aspirar a competir en igualdad de condiciones, si no en igualdad, por lo menos que pueda competir, ¿no? Después hay otro riesgo que lo explica también perfectamente el alcalde de la línea, es la vivienda. Él acaba de concluir un PGO. Llegan ahora los ricos de Gibraltar a tocateja comprando vivienda. ¿Qué va a pasar en la zona? Hay un problema de infraestructura. No hay capacidad para abordar esa fluidez con la que ahora nos vamos a poder mover a un lado y al otro. O sea, se necesita una buena carretera que no existe ahora mismo. O sea, yo quiero verlo todo en positivo porque creo que para esa zona que está azotada por la lacra del narcotráfico, que necesita una oportunidad, que es una zona que puede ser próspera, rica, yo creo que podemos ver una transformación histórica brutal, pero claro, hay que seguir poniendo condiciones que permitan competir en igualdad de condiciones. Y para nosotros en Andalucía, para un periódico en Andalucía, lo que hoy estamos contando es apasionante. Yo además tengo una subdirectora que es Patricia Godino, que como ella se autoproclama, ella es de Algeciras, ella es hija del campo de Gibraltar, ella lo dice mucho y es verdad. O sea, ha sido una tarde emocionante y es importantísimo. Muchas veces me da pena porque desde un poquito más lejos, desde Peñaperros para arriba, incluso desde otros puntos de Andalucía, no se conoce bien la realidad de esa zona, ¿no? Juliana. No, creo que es verdaderamente importante, efectivamente. Esta tarde estaba repasando mentalmente los estrechos, ¿no? Los estrechos, hoy se habla mucho de ellos y casi siempre en términos muy problemáticos, ¿no? La cadena de tensiones internacionales se plasma mucho en los estrechos y en los canales, ¿no? Pensemos en el canal de Suez, Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, Malaca, el estrecho de Taiwán, que podría ser el escenario casi como de la Tercera Guerra Mundial, el estrecho de Bering, que separa a Estados Unidos por Alaska de Rusia, el canal de Panamá, que está también bajo tensión, y ahora
de golpe y porrazo aparece una noticia positiva respecto a un estrecho, que es un estrecho muy importante, que es el estrecho de Gibraltar, que es el que abre la puerta del Atlántico al Mediterráneo y viceversa, ¿no? Es importante, es verdaderamente importante, sobre todo teniendo en cuenta otro dato, que es el siguiente. Se hablaba ahora hace un momento de las posibilidades de prosperidad económica y social. Marruecos ha invertido mucho en su parte. En estos momentos el puerto de Tánger Med es el puerto que ha crecido más en el Mediterráneo. Todos los atascos, los problemas que hay en el Mar Rojo, que siguen como consecuencia de la actividad de las milicias yemeníes, han provocado desde hace más de un año el desvío muy importante del tráfico marítimo por las costas de África, y ello, por carambola, ha beneficiado a los puertos occidentales del Mediterráneo, ha beneficiado a Tánger Med, el puerto marroquí, ha beneficiado también a Algeciras, ha beneficiado a Valencia, Barcelona. Es decir, hay una competición en curso entre la parte del estrecho de Gibraltar en territorio marroquí, alrededor de este puerto de Tánger Med, que tiene ahora como una segunda ampliación, que es en Nador, cerca de Melilla. Y ahora este acuerdo yo creo que libera la posibilidad o libera energías para que la parte peninsular del estrecho de Gibraltar se desarrolle económicamente en los próximos años. 11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, buenas noches. Muy buenas noches. Ministro, ¿cuándo se va a demoler la verja? La pregunta que nos hacemos todos. Bueno, ya sí que es cuestión de tiempo, porque lo importante que es la decisión hoy se ha tomado ya definitivamente. La verja hoy ya es cosa del pasado, aunque mañana todavía la podamos ver, todos hemos estado de acuerdo en que es cosa del pasado, porque hoy este acuerdo, que es un acuerdo histórico y definitivo, estructura un nuevo modelo de convivencia en el que lo que va a primar es la libertad de movimiento, tanto de personas como de mercancías, entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Y eso, evidentemente, y la desaparición física de la verja y de las barreras físicas que puedan haber, pues evidentemente lo va a dinamizar, y es fundamental para esos 15.000 trabajadores españoles que todos los días transitan entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, y va a permitir dinamizar toda la región y va a mejorar la vida de esos 300.000 andaluces del campo de Gibraltar, que es lo que nos ha guiado ante todo durante este tiempo de negociación. ¿Qué ha sido lo más duro de la negociación, ministro? Porque esto se ha alargado, ¿eh? Yo recuerdo en los últimos años, cada vez que hablábamos con usted aquí en Hora 25, le preguntábamos sobre el asunto, nos decía, está cerca, hoy lo han conseguido, pero ¿qué ha sido lo más duro de la negociación? Bueno, yo creo que cambiar un modelo que era un modelo antagónico, donde Gibraltar y el campo de Gibraltar vivían de espaldas, por decirlo de alguna forma, desconfiando uno del otro, y transformarlo en un modelo de convivencia, de libre circulación de personas y de mercancías, de zona de prosperidad compartida, no era algo sencillo. Había muchos aspectos que había que tratar, que analizar y que ponderar. Y bueno, el primer acuerdo global que se ha alcanzado después de más de 300 años, yo creo que bien merecía un tiempo. Lo importante, el futuro. El futuro es estable ahora. El futuro es seguro, el futuro está garantizado, la prosperidad compartida, el futuro compartido está garantizado. Eso es lo importante y lo tenemos. Hace mucho tiempo, y por eso yo siempre fui optimista, hace mucho tiempo que todos aquellos que teníamos que tomar la decisión sobre el acuerdo estábamos de acuerdo en alcanzar el acuerdo. Había aspectos técnicos que evidentemente no son sencillos. Todo lo que ha tocado al Brexit siempre ha desbordado los tiempos previstos. Primero porque el Brexit fue algo repentino, inesperado, y porque un divorcio de ese tipo era de por sí complejo. Y aquí, digamos, hay una parte de divorcio, pero también hay una parte de reencuentro. Mucho de lo que se ha plasmado en el acuerdo no es más que llevar la realidad
de miles y miles de españoles, de andaluces que viven en el campo de Gibraltar, en su relación con las personas que viven en Gibraltar todos los días, y lo que hemos hecho es establecer un marco que le da certeza y seguridad a todos ellos, y por ellos estoy especialmente feliz. Ministro, el acuerdo establece que van a trabajar en unificar fiscalmente Gibraltar y el campo de Gibraltar. ¿Eso cómo se va a hacer? Hay una convergencia fiscal con la fiscalidad europea, que hay que vivirlo con total normalidad. Una libre circulación de mercancías y el hecho de que Gibraltar quede conectado a la unión aduanera, pues eso hace también que haya que evitar cualquier tipo de distorsiones al comercio o cualquier tipo de competencia desleal, y eso supone simplemente converger con la fiscalidad de bienes y mercancías de la Unión Europea para garantizar esa libertad de circulación de mercancías. Feijóo acaba de quejarse amargamente de que se han enterado del acuerdo por la prensa. Escuche cómo lo dice. Vamos a seguir reclamando la soberanía de Gibraltar como una parte del territorio español. Lo han reclamado todos los gobiernos de España, todos, sin distinción entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es lo responsable y es lo democrático, especialmente con un gobierno que en política exterior no suele contar con el apoyo de nadie, ni siquiera con el de sus socios. Ministro, con el acuerdo de hoy, ¿España renuncia a reclamar la soberanía española sobre Gibraltar? Mire, el señor Feijóo no sabe de lo que habla, estoy convencido. Es decir, hay una parte de que no sabe de lo que habla y hay otra parte en la que quiere hacernos creer que no sabe de lo que habla. Mire, ha quedado claro, porque yo lo he dicho, en cada asistencia que he tenido a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ¿qué era lo que estábamos negociando? El Partido Popular y el resto de las fuerzas políticas conocían todos los aspectos del acuerdo que hemos alcanzado hoy. El primero, que este acuerdo no cambia en absoluto ni menoscaba nuestra reivindicación de soberanía al respecto, y no lo hace. En segundo lugar, que iba a desaparecer la verja, que íbamos a por la libertad de circulación de personas y de mercancías. Todos estos aspectos que son tan beneficiosos. Pero además, yo he convocado en 7 ocasiones a los alcaldes de la comarca y a los representantes de la Junta de Andalucía, y venía siempre el consejero de Presidencia. Me refiero, esto no es una cosa que yo esté descubriendo, están las hemerotecas, están las fotografías, están mis tweets, están el diario de sesiones de la Comisión de Exteriores del Congreso y del Senado. O sea que el Partido Popular ha tenido toda la información, toda, aparte de que esto que hemos alcanzado hoy iba en el programa electoral con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones en 2023. Y por lo tanto, el señor Feijóo o no sabe de lo que habla o quiere hacernos creer que no sabe de lo que habla. Por cierto, esta negociación arrancó con el Partido Popular de Mariano Rajoy en el gobierno, y hay declaraciones de su entonces ministro de Asuntos Exteriores diciendo que la soberanía no es una cuestión, y le leo textualmente, que el gobierno vaya a plantear en el marco de esta negociación. En fin, eso lo decía el ministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy cuando dice que todos los gobiernos de España, este gobierno, desde luego, lo que ha protegido con este acuerdo, porque era uno de esos objetivos, es que nunca renunciaremos a nuestra reclamación de soberanía. Ministro José Manuel Álvarez, quiero preguntarle acerca de la noticia que estamos contando esta noche. Nuestro compañero Miguel Ángel Campos ha contado que existe una grabación, que la Guardia Civil tiene una grabación en la que se escucha una conversación a 3 entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en la que los 3 hablan de que varias adjudicatarias de obra pública les deben dinero, más de 400.000 euros, según los investigadores, que supuestamente debían recibir a cambio del amaño de contratos de carreteras. ¿Usted sigue confiando en Santos Cerdán? Mire, yo he estado todo el día en la negociación de Gibraltar, literalmente encerrado en una habitación, y también literalmente acabo de aterrizar hace muy poquito aquí en España. No conozco esta noticia y por lo tanto literalmente no sé de lo que me está comentando. Si esto es así, me está usted hablando de filtraciones, de investigaciones que salen a la prensa. Una vez más, eso ya me sorprende. Si de verdad fuera así, ¿cómo aparecen investigaciones filtradas a la prensa de esta manera?
Yo, desde luego, tengo la mejor opinión sobre Santos Cerdá, y lo que sí le puedo decir, insisto, no conozco esta noticia, es que el Partido Socialista y este gobierno son ejemplares y son transparentes en su comportamiento, y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. José Manuel Álvarez, ministro, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @hora25 y en Facebook, Hora 25. Claro, pues salieron los nominados, pues dicen, es que no sé ni cómo decirte, Jesús Carmona, Gato Pardo. Se me queda todo mirando y hace así el que tenía delante y dice que te levantes. Entonces, claro, yo me levanté así como con miedo y de repente ya vinieron, me dieron el cacharro y claro, me hacen así como al micro y yo me quedé, ¿qué digo? Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro. Yo dije muchísimas gracias, thank you, good night. El Faro, con Mara Torres. Y me volví a sentar con él. Cadena Ser. El humor está en la Ser. Oye, el paddle surf es la mierda más grande. Ya alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Yo los que os gusta, de verdad, no. O lo respetamos, pero no le gusta ni a los que lo hacen. Ahí de pie. Porque te los ves ahí remando. Sí. De una tribu imaginaria. Sí. Solo una tribu imaginaria que no va a ningún lado. Sí. Que es incómodo porque te obliga a guardar un equilibrio. Mucho esfuerzo para mantenerte de pie. Y ¿qué juegas? ¿Es el Jesucristo? ¿Qué es eso? Cadena Ser, la radio con mejor humor. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Es sábado, 18 de marzo, y estoy sentado en la cafetería abarrotada del aeropuerto Fort Lauderdale, matando las 4 horas que separan el momento de bajar del crucero de la salida de mi vuelo a Chicago, intentando componer una especie de collage sensorial hipnótico de todo lo que he visto y oído y hecho como resultado del encargo periodístico que acabo de terminar. He visto playas de sacarosa y aguas de un azul muy brillante. He visto un traje informal completamente rojo con las solapas Evasé. He notado el olor de la loción de bronceado extendida sobre 10.000 kilos de carne caliente. Me han llamado colega en 3 países distintos. He visto a 500 americanos pijos bailar el electric slide. He visto atardeceres que parecían manipulados por ordenador. Y una luna tropical que parecía más una especie de limón obscenamente grande y suspendido que la vieja luna de piedra de Estados Unidos a la que estoy acostumbrado. He bailado, muy brevemente, la conga. Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. David Foster Wallace. Cadena Ser. El placer de escuchar. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la Cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Y antes de saludar a Carreño y a Carbó, vamos a actualizar la información que les venimos contando desde esta noche aquí en la Cadena Ser. La Guardia Civil tiene una grabación que le intervino a Koldo García de una conversación grabada junto a José Luis Ábalos y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la que los tres hablan de que varias empresas adjudicatarias de obra pública les deben dinero, más de 400.000 euros. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo, Campos. Hola de nuevo en esa conversación grabada, como decías, transcrita en el informe remitido por la UCO de la Guardia Civil al Supremo el pasado 5 de junio y cuyo secreto se levanta mañana. Se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta 4 constructoras les deben dinero, una cantidad superior a los 400.000 euros, según los investigadores, que supuestamente son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Los detalles y supuestos ilícitos penales detectados con motivo de esta grabación fueron lo que motivó fundamentalmente los registros de este martes al domicilio del propio Ábalos, así como a 4 empresas, 2 de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.
Campos, decíamos a las 10 que Santos Cerdán es aforado porque es diputado y que el juez, en caso de querer investigarlo, tendría que pedir el suplicatorio al Congreso. Sí, un suplicatorio que no va a ser inmediato. Todo apunta a que el juez instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, que ya ha destacado en un auto la solidez de los indicios en la causa, acabará reclamando el suplicatorio al Congreso para investigar al diputado y secretario de organización del PSOE. Aunque esta acción no será inmediata, en primer lugar, el juez esperará al resultado de los registros practicados esta semana y probablemente a nuevas declaraciones de los implicados como Ábalos, Koldo y los empresarios bajo sospecha. El informe no detalla, ese informe de la UCO, Aimar, no detalla incrementos patrimoniales de Santos Cerdán. Las cuentas, bienes y patrimonio del diputado y número 3 del PSOE no han sido investigados todavía, dado su aforamiento. Las fuentes consultadas no prevén una investigación de toda la contratación y adjudicación de carreteras en transportes, sino en principio solo de estos proyectos concretos. Información de Miguel Ángel Campos. Campos, gracias. Hasta luego. El PSOE cierra filas con Santos Cerdán. Han enviado esta noche unas líneas muy explícitas negando que Santos Cerdán haya participado en ningún cobro de comisiones. Guillermo Lerma. Sí, Aimar, Ferraz defiende al secretario de organización del PSOE, asegura a la dirección del partido que Santos Cerdán ni ha participado ni ha influido en adjudicaciones de obra pública, jamás ha cobrado una comisión por ello. Eso es lo que está trasladando a esta hora el secretario de organización. El PSOE denuncia que las filtraciones que sufre el dirigente del PSOE desde hace semanas sobre actuaciones policiales solo generan indefensión. Esta misma mañana era el propio Santos Cerdán en los pasillos del Congreso el que aseguraba estar tranquilo. Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Decía Santos Cerdán que no había participado en ninguna adjudicación ilegal. En el partido el silencio es absoluto, nadie va más allá de las líneas que ha enviado el PSOE en un comunicado. Hay diputados que sí que admiten en privado preocupación, shock por la noticia que están conociendo esta noche. En el gobierno lo que nos dicen, Aimar, es que no pueden opinar sobre un informe que aún no han leído y unas conversaciones de las que desconocen el contexto. Lerma, nosotros seguimos intentando contactar con él. Sí, y por ahora no acoge las llamadas de la cadena SER. Sí que hemos podido hablar con su equipo. El mensaje, Aimar, es el mismo que remite el partido, que quieren esperar a saber exactamente la literalidad de la conversación, del contenido del auto de la UCO para poder hacer cualquier valoración. Guillermo, hasta ahora. Hasta luego. Si hay novedades se las contaremos en tiempo de Hora 25 o en tiempo del larguero. Carreño, muy buenas. Claro que sí, Aimar. Cualquier novedad no os pedís paso. De momento te cuento que el Oviedo ya es el primer finalista para el playoff de ascenso a Primera División, porque acaba de terminar ahora mismo en el Tartiere, lleno hasta la bandera, el Oviedo 1, Almería 1. Así que el Oviedo se mete en la final, que jugará el domingo, partido de ida contra o el Mirandés o el Racing, que juegan mañana la vuelta en Andúba después del empate a 3 la semana pasada en el Sardinero. Además, semifinales de la Liga Endesa CB, le ha ganado fácil el Real Madrid a Unicaja 8-8, 6-4, de 24 ha ganado el equipo de Chus Mateo, haciendo rotaciones incluso y descanso en los últimos minutos del partido. También partido importante en el Europeo Sub-21 que ha arrancado hoy en Eslovaquia, donde España ha ganado al anfitrión 2-3, gol de España en el descuento en el 96 prácticamente, y a las 11:30 en el larguero, noticia importante que tiene que ver con Mastantuono, el jugador que pretende el Real Madrid y del que luego damos más detalles. ¿Cómo me pones el cebo, Venga. Adiós, Carreño. No me hables de cebos esta noche. Hasta luego. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, seguimos recomendando ropa de verano, pero ya sin la preocupación por las tormentas, que a más de uno le deben haber remojado, pero bueno, van a la baja. Cuidado, todavía está bien entrada la madrugada en provincias como Soria, también en La Rioja, en Navarra y en el País Vasco, ya que las tormentas siguen activas aquí y hasta bien entrada la madrugada no desaparecerán. Y mañana en general va a hacer más sol que hoy, donde más nubes veremos en Galicia, con algunos chubascos, y temperaturas sin grandes cambios, es decir, calor moderado, sensación incluso de bochorno incluso en el interior, y bajan las temperaturas donde hayan subido muchísimo. Entre Aragón y Cataluña hemos tenido máximas de hasta 38 grados, 34 en algunos barrios de la ciudad de Barcelona. En estos sitios mañana también hará calor, pero más moderado. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estáos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines
y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la ONCE. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay un vino tan excepcional como la tierra a la que pertenece. El Chacolí. Este jueves, hora 25, viaja hasta el Museo del Chacolí de Baquio para explorar la historia, el proceso de elaboración y la cultura ligada a este vino tan singular. Hora 25, con Aimar Bretos. Colabora Diputación Foral de Vizcaya. Cadena SER, el poder de la conversación. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente... Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Inma, carretero. Inma, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, que hay gran desconcierto, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que pasaba en el caso de los ERE, cuando ellos no están en la causa, no tienen acceso a los informes, no han podido oír los audios. Lo que ocurre es que hay una situación de desconcierto donde al final tú das tu confianza a ciegas en la honestidad de alguien que forma parte de tu núcleo duro y que es alguien de tu equipo y de tu confianza absoluta, pero claro, es verdad que en estos momentos a los dirigentes socialistas y a los miembros del gobierno les pasa como a la mayoría de los periodistas, y hablo por mí en mi caso, ni he leído el informe de la UCO, ni he podido oír la grabación a la que alude la información de la SER, no dudo en ningún caso del contenido ni de lo que dice, pero claro, van un poquito a ciegas y ese desconcierto, ese vértigo, por supuesto, se nota, claro. Cientos de jueces y de fiscales de toda España se han concentrado hoy frente a los juzgados, muchos de ellos con la toga puesta. El 70% de los jueces y los fiscales de España, según las asociaciones que los convocaban, que son todas, salvo las progresistas. Unas concentraciones que teóricamente se convocaron para protestar contra los planes del gobierno de reformar las leyes que regulan las carreras judicial y fiscal, pero son unas concentraciones que han terminado en otra cosa, han derivado en una protesta contra el gobierno y lo que esos jueces y fiscales consideran ataques del Ejecutivo contra la independencia de la justicia. Las concentraciones han tenido bastante seguimiento frente a los juzgados de toda España, en algunos con las togas puestas, en otros no, en otros con las togas puestas a medias, con la toga colgada del brazo, diciendo aquí la tengo, soy juez, pero no doy el paso de manifestarme con la toga puesta como juez. Bueno, las asociaciones han dicho esta noche que van a convocar un comité de huelga para sondear a sus bases, ver si hay consenso para dar el siguiente paso. Una huelga en la justicia son palabras mayores, vamos a ver si secundan esa idea todos los que han acudido ya a las concentraciones, que como digo no han sido pocos y de hecho ha sido llamativa, por ejemplo, la cantidad de pesos pesados de la justicia y de la fiscalía que han participado en la concentración frente al Tribunal Supremo en Madrid. Allí había jueces del Supremo, había jueces de la Audiencia Nacional, empezando por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández. Estaba también, por ejemplo, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Sonidos de esta protesta, Joan Jimeno. La del Tribunal Supremo en Madrid ha sido la concentración más numerosa del día, más de un centenar de jueces y fiscales que han llegado así. Entre los aplausos de decenas de personas que les han acompañado. Han sido 10 minutos de concentración en tribunales de toda España, como por ejemplo en Sevilla. Todas las concentraciones han terminado con la lectura del mismo manifiesto, así lo han leído en Alicante. Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y así lo han leído en Bilbao. En ciudades como Murcia, Málaga o Melilla, los manifestantes han protestado con las togas puestas. En otros sitios como Barcelona las llevaban en la mano. Lo que queremos es una justicia imparcial, que no esté
sometida a injerencias de los políticos. Allí en Barcelona decía una de las portavoces que no querían injerencias políticas. En la misma línea, por ejemplo, en Santander. Pensamos que la reforma lleva una carga de sesgo ideológico del gobierno de turno, el gobierno que en este momento está gobernando. O también en Valencia. Encuentra amenazada la división de poderes. Este ha sido el tono en casi todas las concentraciones, menos en la de Plaza de Castilla, en Madrid, donde ha habido insultos a Pedro Sánchez. No es un gobierno, es una mafia. Familia Castejón, todos a prisión. Y juez Peinado, estamos a tu lado. En esta concentración estaban, entre otros, el juez Adolfo Carretero, que investiga a Íñigo Errejón, también algunos dirigentes de Vox y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil. De todas formas, pronto hemos visto que lo de hoy trascendía a un malestar concreto por las reformas legislativas. Ahora vamos a eso, pero es que sí que hay malestar por las reformas legislativas. ¿Qué es exactamente lo que tanto les escama a las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas? ¿Qué es lo que les escama de esas leyes que pretende reformar el gobierno y que afectan a la carrera judicial y a la fiscal? ¿Qué son esos cambios que, según denuncian ellos, tanto van a afectar a su independencia? Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Pues esto zanja el manifiesto, leído en este caso por el decano de los juzgados de Alicante. Es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Son varios los puntos polémicos, como la transformación del Centro de Estudios Jurídicos en un espacio para preparar oposiciones. En el Ministerio de Justicia insisten en que es solo eso, un espacio al que podrán acudir los estudiantes en busca de preparadores, porque van a estar todos en un registro. Y los que quieran podrán usar o no las instalaciones. Las asociaciones lo que ven es un riesgo de manipulación ideológica de los opositores, pero hay más quejas. Se quiere modificar la base de ambas carreras, convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin pruebas que midan su aptitud para ello. Este es uno de los aspectos críticos, porque esos sustitutos solo necesitaron el título de Derecho y competir con otros candidatos para cubrir vacantes, y ahora podrán ser jueces o fiscales con 5 años de experiencia y un examen igual que el que se usa en la otra vía extraordinaria de acceso a la carrera, el cuarto turno. La diferencia es que a estos juristas se les piden 10 años de experiencia y no 5. Justicia lo que defiende es que es un proceso único para acabar con la temporalidad en esta rama del empleo público. Las asociaciones ven un agravio comparativo frente a los opositores. Y por eso habían convocado estas concentraciones que, como digo, han ido mutando a lo largo de la semana, y hoy muchos de los jueces y fiscales que estaban allí estaban concentrados frente a lo que dicen es un continuo ataque al Poder Judicial y el descrédito al que se somete a la Fiscalía. Vega. Es que a nadie en las concentraciones se le escapaba de dónde venimos, con el fiscal general del Estado procesado y críticas al juez del Supremo que ha tomado esa decisión. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, hablaba hoy, sin señalar a nadie, precisamente de presiones. Considero imprescindible expresar mi apoyo a los miembros del Tribunal Supremo y al resto de la carrera judicial que sufren todas estas actuaciones y presiones. Y vuelvo a reclamar el respeto institucional debido, que nunca se debería haber perdido y que es básico para nuestra convivencia. Es un sentir que compartían hoy los convocantes. ¿Y el gobierno qué contesta a todo esto, Isabel? Pues consideran que algunas críticas son casi bulos e insisten en invitar a las asociaciones profesionales a aportar durante el debate parlamentario de las reformas. Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la justicia, en la historia de la democracia, todas fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias. Y hoy son grandes consensos de la democracia en nuestro país. Estoy seguro que esta reforma que estamos llevando a cabo de la justicia, que hoy genera debate, en unos años será un gran consenso. Esto decía hoy Félix Bolaños sobre el paro convocado en las distintas sedes judiciales. El problema es que las asociaciones convocantes exigen la retirada de las dos reformas y no descartan ir a la huelga por ello. Enrique, tu análisis de esta protesta de miembros del Poder Judicial contra decisiones del Poder Ejecutivo que aprobará o no el Poder Legislativo. En primer lugar, me gustaría hacer un comentario muy breve sobre, habéis hecho un repaso de las distintas concentraciones y que ha habido de protesta, que ha habido hoy en diversos puntos de España, y si no he interpretado mal, en la Plaza Castilla de Madrid ha habido jueces gritando Sánchez Castejón a prisión. Esto mira, eso era más que los jueces en sí. Me produce escalofríos. No, Enrique, por aclararlo bien. Enrique, por aclararlo bien. Era gente que ha ido a apoyar a los jueces, que son los que se han empezado a calentar y a lanzar todo tipo de improperios. De hecho, los jueces, cuando han visto que la gente esta se calentaba, con toga en la calle gritando Sánchez Castejón a prisión,
decisiones, en fin. Esto yo creo que Valle Inclán no lo superaba, ¿no? Bueno, sigamos, es el coro de apoyo. Vale, bueno, aquí se suman varias cosas, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en una crisis política en estos momentos de enorme calado. Veremos mañana cómo evolucionan las cosas en virtud cuando se conozcan este informe de la UCO, estos audios, si es que se conocen, ¿no? A viva voz, que sería interesante también para calibrar el tono de las palabras. Yo creo que el tema de la moción de censuras, Feijóo se la tendrá que plantear sí o sí, me da la impresión. Estamos inmersos en una muy grave y fuerte crisis política, y que uno de los epicentros es el Poder Judicial, claramente. Me sorprende, no me sorprende, me llama la atención que a los jueces no les guste que se ensanchen los caminos para llegar a ejercer de juez en España. Bueno, me parece que es positivo que se ensanchen. Unas oposiciones en las que, bueno, sí entiendo el malestar, porque las oposiciones tienen preparadores, algunos jueces se dedican a eso, y entonces si se ensanchan los canales, quiere decir que habrá gente que podrá opositar de otra manera, que tendrá otros recursos a su alcance. Bueno, yo solo, si es así, no lo veo como algo escandaloso. Yeah. Pero no solo se está discutiendo esto, evidentemente aquí se están sumando varias capas, hay una tensión muy fuerte, pero una tensión, fijaos que las temperaturas, que me ha llamado mucho la atención, a medida que ibais diciendo en tal sitio ha pasado esto, las temperaturas son muy distintas en España al respecto, ¿eh? Los jueces posiblemente en todos lugares están o muy enfadados, o bastante enfadados, o algo enfadados. Ahora, la temperatura más alta, ¿dónde está? A ver si lo adivinamos. En la Plaza Castilla de Madrid. Carretero. La temperatura con los jueces, después de la aprobación de la ley de amnistía, hubo una contestación clarísima por parte de la Judicatura al Gobierno, y a partir de ahí el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha empezado una serie de reformas que tienen que ver con el acceso a la carrera judicial, que tienen que ver con la instrucción por parte de la Fiscalía y no como se hace ahora, equiparándolo a lo que ocurre en otros países europeos, y en definitiva removiendo el funcionamiento del sistema judicial en un contexto de polarización importante también en la carrera judicial, y todo eso en la coctelera de cambios en el Consejo General del Poder Judicial, que se ha renovado, pero que en lo político, pero que luego eso tiene que trasladarse a las salas y a los puestos y a los nombramientos en los distintos estamentos judiciales, y todo eso hace que el patio esté especialmente revuelto y con el fiscal general del Estado a punto de estar sentado en el banquillo. El cóctel es explosivo, y luego, en ese contexto, luego se produce la protesta de algunos jueces por su situación laboral o de algunas condiciones que puedan estar de acuerdo o no con el acceso de determinados sectores y que pueda afectar personalmente a algunos colectivos de la carrera. Pero como digo, el contexto es explosivo porque son muchos los frentes que se han abierto desde el inicio de la legislatura, con un gobierno progresista y una carrera judicial que no lo es tanto. Y para contextos explosivos, el de Los Ángeles se enfrenta dentro de unas horas a una nueva noche de toque de queda por las protestas contra la política migratoria de Trump, que están desbordando el centro de la ciudad. Otras grandes ciudades como Boston, como Nueva York, como Chicago se preparan hoy también para las réplicas de esa protesta. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, ayer Donald Trump amenazaba con emplear la misma estrategia que está utilizando en Los Ángeles en otros estados, pero esto no está frenando a los
manifestantes de otras ciudades. Hay un efecto contagio y las protestas se multiplican en capitales demócratas como Chicago, Nueva York, Atlanta, etc. Pero también hay un efecto contagio en sentido contrario. Líderes que siguen el ejemplo de Trump. Por ahora ha ocurrido en Texas. Allí el gobernador republicano, el trumpista Greg Abbott, ha desplegado a la Guardia Nacional ante la previsión de manifestaciones y cerca de 20 fiscales generales han expresado hoy su apoyo al envío de marines a Los Ángeles. Así que la situación está lejos de destensarse y el lenguaje de la Casa Blanca, mientras tanto, pues sigue siendo igual de hostil. What we have seen transpire in Los Angeles, California in recent days is shameful. Escuchamos a la portavoz del presidente, Caroline Leavitt, hace unas horas, dando su rueda de prensa habitual, donde ha proyectado ante los periodistas fotos de manifestantes ondeando la bandera mexicana, coches ardiendo, grafitis y mensajes que piden la muerte de los agentes del servicio migratorio. En fin, ha dejado claro que Trump nunca permitirá que la turba gobierne el país. But President Trump will never allow mob rule to prevail in America. Así que continúan con esta exhibición de fuerza. También la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, esta mañana la hemos escuchado muy desafiante, ha dicho que el gobierno no tiene miedo de ir más allá si hace falta. Sara, gracias. A vosotros. Bueno, espera, no te vayas, Sara, cuéntame bien lo de... Es que hay muchos frentes abiertos. es que lo tienes todo abierto allí. No, pero esto de que Elon Musk está reculando en su pulso contra Donald Trump, que ahora dice que lo de decir que aparecían los papeles del pedófilo Epstein, que quizás se pasó un poco, ¿no? O sea, ahora sí, ha cogido aire y se da cuenta de que no es bueno enfrentarse con el presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, Elon Musk lleva días ya intentando acercarse al presidente, calmar un poco las aguas. Por ejemplo, lo de Los Ángeles le ha venido de perlas porque el domingo aprovechó estas protestas para apoyarle públicamente, retuiteando algunos de sus comentarios, pero anoche envió su mensaje más pacificador o más desesperado según se mire. Dijo que fue demasiado lejos y que se arrepiente de haber publicado ciertas cosas. A Trump le han preguntado hoy por el tema, lo ha hecho el New York Post, le han llamado para conocer su reacción y les ha dicho que le ha parecido un gesto bonito, pero por ahora no hay señales de que quieran hacer las paces. Se lo ha preguntado también a su jefa de prensa. The president acknowledged the statement that Elon put out this morning, and he is appreciative of it. Ha dicho que el presidente tiene en cuenta el mensaje de Elon y que lo agradece, pero que está centrado en la presidencia. También ha dejado claro que no se están revisando esos contratos que el gobierno tiene con las empresas de Elon Musk, que es una de las amenazas que lanzó Donald Trump en plena pelea, pero por ahora no ha habido contacto directo entre los dos. Aunque, ahora sí. Seguiremos viendo cómo evoluciona. Seguiremos viendo y lo contaremos. Sara, gracias. Un abrazo. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Muy bravo Elon Musk, hasta que empieza a hacer números de lo que le estaba costando su pelea de gallos con Trump y vuelve con el rabo entre los Teslas. Caramba. Bueno, le ha pasado lo que le pasa a tanta gente cuando... Empezaste fuerte, ¿eh? Le ha pasado lo que le pasa a tanta gente cuando despierta un domingo, ¿eh? Cuando coges el teléfono móvil y vas a la carpetita de mensajes enviados como quien se dirige a una región por explorar y de repente empiezas a ver tu vida pasando a cámara lenta, diciendo, madre mía, lo que tengo que deshacer aquí, macho, no sé si me va a compensar. ¿Cómo contemplar la digestión? Es un espectáculo aterrador, pero hacer esa digestión es imprescindible. Entonces ahí estás tú tragándote palabras que seguramente ni siquiera recuerdas haber pronunciado. Eso sí me ha gustado, que Musk descubriese que Trump estaba enfadado con él porque no le cogió el teléfono. Estuvo llamándole y al parecer no le devolvía las llamadas. El teléfono sigue siendo la medida del amor y del odio. Fíjate, tanto que después de que Musk dijese que la ley de Trump era una abominación repugnante que esclavizaría a los estadounidenses, tuvo que marcar su número para descubrir que no le había sentado bien. No voy a cerciorarme porque a lo mejor está eufórico por mis declaraciones. Pero es cierto que la intuición con gente como Donald Trump no sirve de mucho. Un beso, Javois. Un beso, chao. Punto y 25.